Muy bien, buenos días. Vamos a avanzar un nuevo tema, eh, que es la relación entre tensiones y deformaciones. Estas cosas, tensiones y deformaciones, las hemos visto eh, de forma separada, ¿no? Y hasta ahí hemos dado el examen, que a propósito está una lástima realmente. Entonces ahora vamos a ver la relación entre tensiones y deformaciones. Bien, lo primero que vamos a mostrar es esto. Eh, ¿Cómo es que se relacionan las tensiones y deformaciones? Eso se puede ejemplificar y estudiar mejor cuando se efectúa un ensayo de tracción, por ejemplo, en un espécimen, en una probeta de hierro dulce. Entonces, si nosotros tuviésemos un espécimen, una probeta de dimensiones normalizadas, por ejemplo, según la norma ASTM, como este espécimen, ¿no? Esta probeta, y la sometemos a tracción en una máquina como esta, aunque esta máquina que están viendo ahí, aquí, ya es antigua. La que tenemos en la carrera es, digamos, casi lo último, ¿verdad? Entonces, imagínense que ahí en nuestro laboratorio sometemos a tracción esta probeta de hierro dulce, ¿no? Entonces podríamos obtener la curva de tensión de formación, como esta, o como estas para diferentes tipos de materiales, ¿sí? Entonces, en este equipo, lo que se hace es introducir un sensor, cosa que en nuestra máquina que tenemos ahí en la carrera ya no necesitamos. ¿Para qué? Para que el sensor vaya captando, tomando los datos de deformaciones y vaya llevando a un ordenador a través de este equipo que ven al centro y luego al ordenador, y obviamente va a hacer la gráfica de tensión de formación. Todo esto está resumido ahora en el equipo que tenemos en nuestra carrera, en nuestro laboratorio. Muy bien, y yo espero que ya hayan hecho o algún rato hagan, ¿no? No solo con hierro dulce, sino con otros materiales. Entonces vamos a ver ahora ese diagrama de tensión de formación, que va a ser pero con este advertido. La escala horizontal va a ser diferente a la escala vertical. Por eso se tiene una gráfica de esas características. ¿Sí?
Vamos a hacer una descripción de lo que ocurre en este diagrama de tensión de formación, el primero de la izquierda. El resto es lo mismo, solo que a escala ya ambas escalas están igual. Y esta otra gráfica es de una acción cíclica, ¿no? Esta última gráfica. Bueno, vamos a ver. Nosotros tenemos nuestra probetita, nuestro espécimen de sección transversal A. Inicialmente, cuando no hay carga de tracción, carga axial, partimos del origen. Se va incrementando la carga, con ello la tensión normal y por supuesto la deformación unitaria longitudinal. Llegamos incrementando la carga y la tensión, desde ahora vamos a decir tensión nomás ya, hasta un punto límite, el punto A, que es donde se produce el límite de proporcionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que entre los puntos O y A se ha descrito una recta y por consiguiente, como es una recta, las tensiones son directamente proporcionales a las deformaciones. Directamente proporcionales a las deformaciones. Pero después del punto A, y en realidad prácticamente es el mismo punto, pero vamos a distinguir con el punto B, con un ligero incremento de la tensión normal, llegamos al punto B, que es otro punto notable, el esfuerzo, la tensión de fluencia. Quiere decir que a partir de B llegamos a ese nivel, ¿no? A ese valor de la tensión y nos paramos ahí, no incrementamos. Sin incremento de carga, se va a seguir produciendo deformación hasta un punto. Fíjense en el punto B, se tiene una recta paralela al eje de las abscisas. Hay deformación, pero no hay incremento de tensión. Hasta el punto C. Llegamos al punto C y si queremos conseguir todavía más deformación, habrá que incrementar la tensión. Incrementamos la tensión hasta un punto que es el punto D, donde se verifica la tensión última o el esfuerzo último. Y luego, si queremos obtener la rotura, el colapso de nuestro espécimen, prácticamente después del punto D va a venir la fractura o el colapso de nuestra probetita sometida a esta prueba, el punto E. Fíjense que de E a E hay un decremento de la tensión, cuando en realidad
o sea, no en realidad, sino lo supuesto, la hipótesis es que no debía bajar, sino más bien había que incrementar más la tensión hasta llegar al punto E', que es el de rotura real, entre comillas, no real, aparente, porque el real es este E, ¿sí? Ustedes van a investigar por qué ocurre esto, ¿no? En vez de aumentar la tensión y aumentar hasta que llegue al punto E', llegamos al punto D y enseguida viene el colapso con un descenso del esfuerzo normal de tracción. Ustedes van a investigar eso. Bien, se han diferenciado 4 regiones claramente visibles. Entre el punto O y el punto A, ¿no? Se ha distinguido una región, la región elástica lineal, donde las deformaciones son proporcionales, directamente proporcionales a las tensiones, ¿sí? Y donde si nosotros cesamos la carga, o sea, removemos la carga que le hemos impuesto a nuestra probeta, la, las dimensiones originales van a ser recuperadas. O sea, esta deformación unitaria longitudinal va a volver al origen, a cero, en este rango que es el de la recta o a la región elástica lineal. Del punto B al punto C se ha producido la plasticidad o fluencia perfecta. ¿Sí? Si nosotros quitamos la carga y por lo tanto la tensión normal, ¿qué va a suceder? El sólido no va a recuperar sus dimensiones iniciales. No, va a haber una deformación remanente. ¿De acuerdo? Bien, y ahí tenemos, repito, la región de plasticidad o fluencia perfecta. A partir del punto C, como decía, si yo quiero incrementar la deformación, necesito aumentar la tensión. ¿Por qué? Sucede que hasta el punto C, lo que ha pasado es que los cristales de este hierro se han reacomodado y los espacios vacíos entre partículas, entre cristales, se ha hecho más pequeña. O sea, hemos compactado este material de tal manera que por esa compactación se ha endurecido, ¿verdad? Entonces, para incrementar la deformación necesitamos aumentar la tensión hasta el punto D, la tensión última, y se ha generado, se ha visto una nueva región, la de endurecimiento por deformación. Y finalmente viene la fractura con una región que se llama la región de estricción. O sea, la sección transversal se hace tan pequeña, cada vez más y más pequeña, hasta que finalmente ya no puede soportar carga porque es muy pequeña la sección y viene la fractura. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros
hacemos el diseño en acero, por ejemplo, en hormigón armado, no importa, en acero, vamos a decir. Existen dos criterios de diseño. Uno es el criterio de los estados de servicio, ¿no ve? Y el otro es, o método clásico también se le llama, ¿no? Y el otro es el de estados límite o estados últimos. Entonces, por ejemplo, en el hormigón armado, en el método clásico lo que se hacía es tomar la resistencia, por decir, en el límite proporcional y dividirla esa tensión, o podríamos decir en el límite de fluencia, bueno, dividirla entre un factor de seguridad, ¿sí? Y ese factor de seguridad oscila entre 2 y 5. Si digamos dividimos entre 2 y estamos en el límite proporcional dividido entre 2 nos baja la resistencia a la mitad de la recta OA. Entonces, ¿qué sucede? Sucede con eso que vamos a tener secciones mucho más robustas, más gruesas. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Más material, más mano de obra, mayor peso, mucho mayor costo, ¿no? Y en realidad lo que se está haciendo es diseñar prácticamente al peso propio, para que soporte su peso propio. Y eso es un absurdo. No puedes tú diseñar algo para que soporte su propio peso. Tiene que ser para que te cumpla una función, ¿verdad? Ese es el estado, o quiero decir, el criterio de diseño en estados de servicio, el método clásico. Y el método de los estados últimos, ¿no? O límite. Entonces, ¿qué hace el estado último? Agarra la tensión última, que es en el punto D, y divide entre unos factores de seguridad. Al dividir entre esos factores de seguridad, baja esta resistencia última a más o menos un poquito menos del límite proporcional, o sí, un poquito menos del límite proporcional de la región elástica. ¿Con eso qué se consigue? Se consigue elementos estructurales más esbeltos, económicos y seguros, aunque en ese criterio permitimos que la pieza o el elemento estructural fisure, permitimos que fisure, ¿no? Y cuando fisura, se puede seguir usando, pero visualmente ya es un poco traumante, ¿no? Ver algo que esté fisurado, te da la sensación de que va a colapsar, se va a caer cualquier rato. Entonces ahí concluyó su vida útil. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces en la región elástica, hemos dicho, o la región de comportamiento lineal, hemos dicho que las tensiones y las deformaciones son directamente proporcionales. Y la constante de proporcionalidad es este valor E, el módulo de Young, ¿no?
Y de ahí nace la ley de Hooke. Sigma nx, por ejemplo, la tensión normal va a ser igual al módulo de Young o al módulo elástico E por la deformación epsilon x, donde el módulo de Young tiene unidades de tensión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la deformación no tiene unidades. Bien, la segunda gráfica nos está mostrando los diagramas de tensión de formación para diferentes tipos de acero. Primero el hierro dulce, el hierro puro, aquí tienen. Luego tenemos el acero A36, que es el que se utiliza en estructuras metálicas. Nosotros utilizamos el A36. Luego viene el acero de alta resistencia. Un poquito por debajo están los aceros que utilizamos en hormigón armado y el acero aleado templado y revenido, ¿no? Luego tenemos otra gráfica que es con cargas cíclicas. ¿Alguna vez hemos jugado con un alambrito así, doble, desdoble, doble, desdoble? Si hemos hecho eso, ocurre que después de un ratito, no tan buen ratito tampoco, se rompe el alambre. Esa gráfica está aquí, es la última, ¿no? Donde se carga, se descarga, se vuelve a cargar, en fin. Cuando se llega al colapso, así cargando y descargando, se construye una gráfica de estas con más secuencias, más diagramas. Se llaman diagramas histerécticos. Histeréticos. Y esos diagramas se los utiliza en sísmica, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver otro conceptito que es el coeficiente de Poisson. ¿Qué es el coeficiente de Poisson? Es una relación entre la deformación transversal y la deformación longitudinal. Entonces yo voy a tener una viguita de sección transversal BC rectangular de base B y altura C y de longitud A, sometida a una carga axial F en su eje longitudinal X. Entonces, por efecto de esta carga axial F, la barrita va a sufrir además la carga F es de tracción, ¿no? Entonces ha de sufrir un estiramiento, una elongación, va a crecer y vamos a tener que la longitud final ha de ser A más delta esto en el rango elástico. Pero, a ver, en su longitud ha de aumentar en el eje X, se va a incrementar, pero transversalmente, en su sección transversal, va a disminuir, se va a achicar, se va a contraer. Y entonces vamos a tener que si antes la base era B, ahora por efecto de la carga axial vamos a tener que es B más delta B, donde delta B es negativo, ¿verdad? En el eje Y. Y en el eje Z vamos a tener C más delta C, donde delta C también es negativo.
Ambas deformaciones son transversales. Bien, entonces yo podría aplicar la definición básica de deformación unitaria longitudinal y va a ser igual a delta A, lo que crece la viguita, respecto de su longitud A. Epsilon Y va a ser igual a delta B negativo, ¿no? Porque es acortamiento. Negativo delta B sobre B. Y epsilon Z también negativo delta C sobre C. Vamos a decir lo siguiente. Para material isótropo, el coeficiente de Poisson en X, en Y y en Z van a ser iguales. Iguales a mu directamente para materiales isótropos. Entonces definimos el coeficiente de Poisson mu como la relación del valor absoluto de epsilon y de formación transversal sobre epsilon x de formación longitudinal. Y eso igual al valor absoluto de epsilon z, la deformación transversal, ojo, en el eje z, ¿no? Sobre la deformación longitudinal epsilon x. Bien, si nosotros consideramos el invariante lineal de deformación o deformación cúbica unitaria, vamos a tener esto, epsilon x más epsilon y más epsilon z va a ser igual a epsilon x, y ahora voy a reemplazar, como es material isótropo, epsilon y epsilon z por, sería menos, porque hay acortamiento, ¿no? Mu por epsilon x y menos en z mu también por epsilon x, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a tener? 1 menos 2 mu por epsilon x. A eso va a ser igual el invariante lineal o deformación cúbica unitaria. De aquí podemos concluir en una cota de valores para mu, para el coeficiente de Poisson en el rango elástico. Mu no puede ser cero. Si fuese cero, no hay ninguna carga, no hay nada. Y eso es absurdo. Si tú cargas, mu no va a valer cero. Pero tampoco va a valer 0,5, un medio, ¿verdad? Porque si fuese así, tendríamos otra vez deformación cúbica unitaria o volumétrica, cero cuando actúa una carga, y eso tampoco es racional. Por lo tanto, el coeficiente de Poisson va a variar entre 1, o perdón, entre 0, no le toca al 0, y un medio tampoco le toca a un medio. ¿De acuerdo?
¿Alguna pregunta hasta aquí? No, ingeniero, Perfecto, está todo muy claro. bien. Muy bien. Vamos a ver ahora el principio de superposición y lo vamos a explicar así con este ejemplito sencillo. Vamos a tener un portiquito eh, como el que están viendo, empotrado en sus dos apoyos, con dos cargas, P1 y P2, P1 vertical, P2 horizontal. La solución de, este, de esta estructura puede efectuarse con la actuación de las dos cargas, P1 y P2, ¿no? Podemos solucionar trabajando con ambas cargas. O podemos trabajar separando las cargas. Primero con la carga P1, luego con la carga P2 y sumamos los efectos. Ese es el principio de superposición que es posible efectuarlo, que se verifica además cuando trabajamos en el rango elástico, en esta región de OA a. Si queremos complejizar un poquito el problema, yo voy a someter un sólido elástico a una carga por unidad de volumen. X, Y, Z. Y una carga por unidad de superficie, X barra, Y barra, Z barra. Esas cargas van a producir una matriz de tensiones, un estado tensional. Luego, yo remuevo estas cargas, ¿verdad? Y someto mi sólido elástico a unas nuevas cargas. F' por unidad de volumen, X', Y', Z', y por unidad de superficie, F' omega, igual a X barra prima, Y barra prima, Z barra prima. Se va a producir otro estado tensional, otra matriz de tensiones T'. Ahora puedo someter ese sólido elástico de una vez a las cuatro cargas, ¿sí? FB, F omega, F'B, F' omega. Y el estado tensional va a ser la suma de las dos tensiones, T más T'. Pero eso es igual por el principio de superposición y eso se verifica a la suma de la matriz de tensiones o el estado tensional cuando se carga con FB y F omega, por un lado, más la matriz de tensiones T' o el estado tensional cuando se carga por otro lado F'B y F' omega. Ese es el principio de superposición que se aplica en el rango elástico. Y este principio es tremendamente importante y útil. Este principio te puede salvar la vida. ¿Se entiende el principio de superposición?
Señores, Sí, sí, te eso entiendo. es, Sí, este principio lo podemos aplicar, repito, en el rango elástico, en un comportamiento elástico lineal. Si no estuviésemos en un comportamiento elástico lineal, no se puede utilizar este principio. Bueno, entonces ahora vamos a ver con las ecuaciones de equilibrio interno y solo una. Vamos a tener para la carga por unidad de volumen, x más la derivada parcial de sigma en x respecto de x, más la derivada parcial de tau x y respecto de y, más la derivada parcial de tau x z respecto de z igual a 0. Esto es cuando se tiene la carga por unidad de volumen. Y cuando se tiene la carga por unidad de superficie, sigma x va a ser igual a alfa x barra más beta y barra más gamma z barra. ¿Sí? Ahora vamos a cargar con F'B y F' omega. Entonces, una de las ecuaciones de equilibrio interno será x' mayúscula más la derivada parcial de sigma prima en x respecto de x, más la derivada parcial de tau prima x y respecto de y, más la derivada parcial de tau prima xz respecto de z. Y la ecuación de equilibrio en el contorno, una nomás, no vamos a tomar todas, sigma prima x igual a alfa por x barra prima más beta por y barra prima más gamma por z barra prima. Según el principio de superposición, no necesito cargar mi sólido elástico con las 4 cargas al mismo tiempo, sino si he cargado independientemente, yo sumo las acciones y voy a obtener las ecuaciones de equilibrio interno como si estuviese cargando simultáneamente con ambas cargas, es decir, con las 4 cargas al mismo tiempo. Entonces, ¿qué voy a tener? X más x' más la derivada parcial de sigma en x más sigma prima en x respecto de x, más la derivada parcial de tau x y más la derivada, más tau prima x y respecto de y, más la derivada parcial de tau xz más tau prima xz respecto de z igual 0. Y con las condiciones de equilibrio en el contorno, sigma x más sigma prima x es igual a alfa por x barra más x barra prima más beta por y barra más y barra prima más y gamma por z más z barra prima. ¿De acuerdo? Por eso es que cuando trabajamos en el SAP o en cualquier software y queremos hacer combinaciones de cargas, nunca el SAP va a correr para cada combinación, no. Corremos sin combinar, ¿no? Con las acciones, eh, carga muerta, qué sé yo, y luego le decimos ajuste tal coeficiente 1.2 de la carga muerta más 1.4, creo que es, ¿no? Por la carga viva. Ya no, el SAP ya no va a calcular de nuevo, solo le va a multiplicar por esos factores y va a sumar las acciones.
porque se aplica el principio de superposición. Preguntas hasta aquí, jóvenes. ¿Preguntas hasta aquí? Muy bien. Lo que continúa son las leyes constitutivas o las leyes generalizadas de Hooke y algunas otras cositas más. Prefiero que ustedes estén masticando este asuntito, dándole vueltas, especialmente al principio de superposición, y vamos a quedar aquí nomás, ¿ya? Los he de ver el día de mañana con las leyes constitutivas o leyes generalizadas de Hooke. Hasta mañana, señores. Hasta mañana, Inge. Mañana, Hasta ingeniero. mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana.